Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de este streaming en directo para la Fundación Cinemas Cómic, a través de la página de Facebook del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, pues si nos ven en la grabación, pues también bienvenidos a esta conferencia que hoy tenemos y que nos va a desarrollar Eduardo Serradilla Sanchi. La conferencia pues, se llama Alien versus Predator, o de cómo el noveno y el séptimo arte, cine y cómic, no se terminaron de entender. Y bueno, esta conferencia está englobada dentro del tercer Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Cómic, que tiene como nombre general Visiones y Revisiones. Buenas tardes, don Eduardo. Buenas tardes. Sobre Pues todo yo por lo de te, Don Eduardo. No, hombre, estamos en un entorno en donde te lo Sí, mereces y sí. viene bien. Yo presentarte, pues creo que ya la mayoría de los oyentes o de las personas que estén viendo esta conferencia puede que te conozcan, pero bueno, para los que no, para algunos pocos que a lo mejor no te conocen, comentar que bueno, que eres escritor, tienes publicados varios libros sobre el mundo del cómic y sobre el mundo del cine, eh, tanto monográficos dedicados a autores, dedicados a personajes. También has comisariado un montón de exposiciones que sería muy largo de enumerar. Ujú. Participaste también en la organización y realización de salones del cómic, de ediciones de aquí del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, bueno, en Canarias en general y también pues en Península y en otros lares. Y bueno, también presentarte como eres responsable de proyectos internacionales y del área de cine de la Fundación Cinemascope. Yo Ujú. creo que con esta pequeña presentación creo que estás bastante bien ubicado, Bien que ubicado, bueno, sí. que si alguien quiere interesarse más por tu currículum, pues lo pueden ver dentro de la propia Fundación Cinemas Comics. Ujú. Pero bueno, yo creo que ya lo interesante sería que comenzáramos con esta charla sobre Alien versus Predator. Ujú. Así que te cedo la palabra y bueno, ya te a lo mejor ya te hago yo también alguna pregunta a medida que se vaya desarrollando la charla. Me parece perfecto. Primero que nada, buenas tardes y gracias por compartir este rato con todos nosotros dentro del marco del Congreso Internacional Visiones y Revisiones de la Fundación Cinemas Cómica a la que pertenezco. A ver, el punto de partida de esta conferencia podría ser esto. A ver, esto a tamaño reducido, esto es un cráneo de un alien a una escala bastante pequeña, o Pequeña, sea, sí. es la misma escala de este depredador. O sea, si bien en la comparativa, este es el tamaño del cráneo de un alien, y este es un depredador medio con el dispositivo de camuflaje, pero bueno, que está a medio que sí, medio que no. Eh, Alien contra Depredador, lo que sería el crossover o el encuentro entre las dos razas, digamos que cronológicamente hablando empezó en las oficinas de Dark Horse. Yo voy a utilizar, la memoria está muy bien, pero tampoco es cuestión de que me lo aprenda todo como si estuviéramos en Uh clase. -huh. Este es el primer tomo recopilatorio que publicó Norma Editorial en 1997, en el que se encuentra lo que sería el número cero de Alien contra Alien versus Predator, que sería Dark Horse Present 3436, que se publicó entre 1989 y 1990, los 4 números de la serie, de la miniserie, en el cual estaba incluido digamos que ese preludio, y el epílogo, que en su día se publicó en Dark Horse Present del 15 aniversario, y que de manera en España se publicó primero en la revista Simox, que ahora la enseñaré, y después se publicó aquí dentro. Y dentro de este tomo, el guionista de Alien contra el Predador, Randy Stratley, dice Chris Warner, que es guionista, editor de Dark Horse, dice, Chris Warner lo dijo primero, era a principios del 89 y los miembros de Dark Horse discutían sobre nuevos proyectos y nuevos guiones en una sesión de debate en la compañía. El editor Mel Richardson hizo mención de una coedición propuesta por otra compañía.
Y fue cuando Warner dijo Alien contra Depredador. Lo que siguió fue algo semejante a un silencio aturdido. El emparejamiento era tan natural que era increíble que no hubiese sido la primera idea que tuviésemos. En pocos minutos, May Richardson estaba telefoneando a Pat North del departamento de licencias de la Fox para lo que anticipaba sería una larga sesión de negociación. La respuesta de Pan, sin embargo, fue inmediata. Alien contra Depredador. ¿Quieren decir algo así como King Kong contra Godzilla? Genial, hagámoslo. Casi un año después, Capital City Distributors citó a la asociación como el trato del año en sus premios anuales de la industria, diciendo, conseguir un trato para esta combinación no fue una tarea fácil. Una suposición que de algún otro modo nosotros no nos apresuramos a contradecir. A ver, en realidad, bueno, y atendiendo a lo que acabo de decir, este es el número, el CIMOC número 141, que bueno, la portada es una historia corta de Katsuhiro Tomo. Esto se publicó hace ya la friolera de ni se sabe los años, esto de 1992, y dentro de este número se incluía lo que sería el epílogo de Alien contra Depredador, publicado en blanco y negro porque Dark Horse Comics solía publicar, la revista solía publicar las cosas en blanco y negro. Eso sería el comienzo natural de la historia. El otro comienzo es el comienzo que si vemos la primera imagen, perdón, si vemos la primera imagen, se podrá ver más claramente que además está relacionado con el cráneo que les he enseñado aquí, del que además, como curiosidad, diré que además tiene hasta no le sale la lengua diseñada por Giger, pero hasta se le mueve la mandíbula. O sea, quien ha diseñado esto, además se nota que le gusta no solo lo ha hecho bien, sino además se nota que le gusta la licencia. A ver, la primera imagen está ya. Sí, estamos viendo Vale, la perfecto. primera imagen. Bueno, pues la primera imagen que es una imagen de la segunda parte de la segunda película de Depredador, estrenada en 1990, dirigida por Stephen Hopkins, que era la continuación, en teoría, de la primera película que se estrenó, la primera película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987. En teoría tenía que haber sido Arnold también el que participara, pero bueno, hay dos historias sobre la participación de Arnold en Depredador 2. Una que no pudo porque ya estaba comprometido para rodar Poli de guardería. Vaya por Dios. Sí, y la segunda, que yo la creo incluso más plausible, es que él llegó a afirmar que ya había la película está ambientada en 1997, y bueno, la película empieza literalmente con una batalla campal en medio de la ciudad de Los Ángeles, directamente, y él dijo que ya había bastantes problemas con las bandas como para reflejarlo en una película de esa manera tan clara. Sea como fuere, el proyecto acabó en manos de otro equipo. Ya Arnold digamos que a Arnold se le hace referencia en cierta manera, como superviviente de la primera constatación que hay de que un depredador ha estado en la Tierra, cosa que los cómics evidentemente se han encargado de desmentir. Claro. Pero bueno, en realidad el papel principal cayó en manos de Danny Glover, el actor afroamericano que es hiper conocido por su participación en Arma Letal, como el teniente Harrigan. A ver, en mi caso particular, yo le tengo especial cariño a Depredador 2, porque a mí me pilló, el estreno de la película me pilló haciendo las prácticas de tercero de carrera en 20th Century Fox en España, cuando era 20th Century Fox Manuel Salvador. Y entonces tuve oportunidad no solo de disfrutar del material original, todavía conservo fotos originales, diapositivas y el pressbook original de la película. Y además tuve la oportunidad de ver la película bastante antes de que se llegara a estrenar en los cines. Y yo siempre he considerado que la película mereció muchísimo mejor suerte de la que en realidad tuvo. De la que tuvo. Porque además siempre se le ha dicho, no, es que tenía que salir Arnold. No, Arnold ya tuvo su película y yo creo que es completamente distinto. Entre los muchos proyectos que hay, se llegó a plantear una película donde salían los dos, donde salía Arnold, Dash, y salía Harrigan. De los muchos proyectos, porque al final nunca se hizo un Predator 3, se ha hecho un Predators, pero no un Predator 3. Es verdad. El caso es que al final de la película, Harrigan llega a una nave y persiguiendo al City Hunter, al cazador,
Ujú. Y se encuentra, lo que se ve en la imagen, se ve una especie de como de pared de trofeos donde está colgado esto, un Una cráneo, cabeza de, una un cabeza cráneo de de alien, sí. cráneo. Y en realidad el incluir eso es el nexo de unión que permite que tanto, digamos que el universo de los aliens como el universo de los depredadores estén unidos. Por lo Sí. tanto, es un poco lo de la famosa, no la famosa continuidad, el hecho de los mundos alternativos, lo que tanto, sobre lo que tanto ha trabajado de ese cómic con el Tierra 1, Tierra 2, cuando el Flash de la Tierra 1 se encuentra con el Flash de la Tierra 2, o lo que el Arrowverse ha popularizado hasta la extenuación de Sí, salir sí, sí, flash, sí. flash y otro flash y otro flash. Entonces, digamos que los primeros pasos estaban puestos, primero porque Ujú. Mike Richardson entendió que era muy plausible hacer un crossover entre las dos series y porque en la película ya al salir este cráneo ya hay una relación directa entre los dos universos. O sea, los alienígenas y los depredadores viven en el mismo universo, por lo tanto se encuentran, por lo tanto se puede hacer un alien contra depredador. Y el siguiente nexo de unión que se puso un tiempo después, se puso un lustro después del estreno de la película. Al final de la película, al final de Depredador 2, el depredador líder, que lejos de lo que la gente se pueda llegar a pensar, los depredadores son, digamos que tienen un concepto de los depredadores que son de una raza que se llama Yautja, que eso en principio no se sabe hasta que no te lees una novela, pero no, entonces todo este tipo de cosas se plantean después cuando hay una versión novelada. Le entrega a Harrigan una pistola fechada en 1715, que tiene una inscripción que pone, la pistola pone Rafael Adolini 1715. Si ponemos la segunda imagen, en la segunda imagen se ve perfectamente a Rafael Adolini después de haber disparado a uno de los miembros de su tripulación. Es una historia, esta historia se publicó en otro número especial de Dark Horse Present. Y la pistola tiene una doble significación. Por un lado, le demuestra a Harrigan que los depredadores llevan mucho tiempo viniendo a este mundo. Ajá. Y la segunda parte es que es como la primera constatación de que un depredador pelea al lado de un ser humano. Porque Adolini es traicionado por su tripulación, el depredador está en una isla de Guinea en 1718, donde se desarrolla la historia, por eso el cómic se llama Predator 1718, y al final el depredador entiende que Adolini, digamos que forma parte de los de su esquema y los otros no, y entonces lo acaba ayudando. En la primera imagen se ve a Adolini con ya moribundo y ya le acaba de soltar la pistola que después le entregará el Predator líder a Harrigan en la nave en 1997. Y en la siguiente imagen se ve al depredador delante de el cuerpo de Adolini y entregándole una lanza, las lanzas que llevan ellos, que son unas lanzas retráctiles. Ujú. De las muchas cosas que cogió Paul Wesley Scott Anderson, por eso se llama Paul W.S. Anderson, de los cómics fue precisamente ese momento, porque el Predator, como se le denomina en la película, el Predator Elder, el Predator mayor, el Predator veterano, por decirlo de alguna manera, o líder, le entrega a Alexa Wood una lanza ritual, exactamente la misma que el depredador que sale en 1618 vamos a ver, pone encima del cadáver de Adolini como una muestra de reconocimiento de su valor. Entonces, Ujú. digamos que las bases del encuentro entre alien contra depredador, o en este caso el depredador en 1718 pelea contra los seres humanos, se pusieron en la película, se pusieron después en el cómic y ya se pusieron en la oficina de Dark Horse Comic. Dicho todo esto, es muy significativo como el tiempo, a ver, la serie original se publicó hace 30 años y en 30 años pasan muchas cosas y en 30 años la gente tiene, no sé si la buena o mala costumbre de olvidar o de omitir información. Me explico. Eh, y con esto voy a dar el salto al guión de cine para explicar una cosa y después vuelvo a la serie gráfica. Vale. En 1991, Dark Horse Comics
y 20th Century Fox piensen que, a ver, los propietarios del copyright, de la licencia de Alien contra Depredadores es 20th Century Fox. Tú si quieres hacer algo con alienígenas depredadores tienes que hablar con Fox. Ahora tienes que hablar con Disney, porque Disney ha comprado 21st Century Fox. Mike Richardson, que quería entrar en el negocio del cine, lo consiguió después con La Máscara en el 94 y con Time Cap en 1996. Le encarga a un guionista que se llama Peter Briggs un guión que es este de aquí. Esta es una copia del guión original, que es como, vamos a ver, esto es un congreso internacional, esto es una ponencia. Si alguien quiere hablar sobre un tema, tiene que buscar información. Y les puedo decir que solamente he encontrado una referencia en nuestro país de alguien que sabe muchísimo de cine, muchísimo más que yo, que es Lorenzo Díaz. Que Lorenzo, en el primer libro, en los libros que ha escrito sobre Alien y Depredador, no solo cita este guión, sino hace un resumen, y es un resumen muy bueno. Esto en teoría es una adaptación del guión que escribió Randy Stradley, pero después comentaremos que es una adaptación que, vamos a ver, comite determinadas cosas que yo sigo sin entender. Bueno, pues este guión... Gíralo, perdona Eduardo, gíralo un poco, Sí. porque como es blanco ahora se ve bien, así se ve bien, así Además se se ve ve mejor. aquí, Sí, sí. ¿verdad? Es del 4 de septiembre de 1991 y además de la agencia William Morris, que es una de las agencias más reputadas. Y aquí pone The Hand, Alien vs. Predator, and Screenplay by Peter Briggs. O sea, esto Perfecto. se puede conseguir. Yo soy de los que prefiero imprimirlo porque además si lo imprimes puedes hacer algo que es tan simple como esto, que es tomar notas, que es Sí. poner charritos, que es hacer cosas, es como considero que se tiene que trabajar. Y además este guión se lee en nada, hay guiones que son muy difíciles de leer, este es muy fácil de leer. Bueno, pues en la edición definitiva de la película de 2004 hay una entrevista con Chris Warner, con Randy Stradley y con Mike Richardson. Ninguno de los tres cita este guión. Y además, lo curioso del caso es que este guión Dark Horse lo sigue teniendo y nadie lo puede usar. Cosa que es como muy extraño. Volviendo a la cronología normal. Una vez que Fox dijo que vale, que se podían unir las dos razas, que no había ningún problema, que además aquello, por decirlo en un lenguaje que todos lo vamos a entender, que aquello molaba mucho, porque además era una decisión, digamos que bastante fácil de tomar, se pusieron a trabajar, y lo dije antes, en los volúmenes, en los números 34, 35, 36 de Dark Horse Present, entre noviembre de 1989 y enero de 1990, se publica la primera historia que se llama Aliens, la segunda Predator y la tercera Alien vs. Predator, publicadas en blanco y negro, que viene a ser el número 0, viene a ser el preludio de lo que se verá después. La serie, además, esto está hecho de una forma, digamos que el preludio es muy curioso porque es una pareja de pilotos hablando de cómo la civilización humana va llegando y se va llevando todo por delante y la sobreexplotación y demás, y tú primero ves cómo se comportan los alienígenas, después ves cómo se comportan los depredadores, cosa que no sabías hasta ese momento, la jerarquía, las peleas que tienen y toda la historia, y después ves que los depredadores lo que han hecho ha sido de una forma, digamos que casi industrial, utilizar las reinas alien para coger sus huevos, ponerlos en unas determinadas naves, mandarlos a un determinado planeta, y una vez que los huevos caen, que los huevos no dejan de ser, o sea, esa especie de araña que sale, que se Sí. adosa a la cara, no deja de ser sino un aparato de transmisión de una semilla, de un embrión, para que ese embrión crezca dentro de un ser vivo. Una vez que ellos ya calculan que los huevos alien han fecundado una determinada cantidad de seres vivos, llegan a ese planeta, porque la cacería es una cacería ritual. O sea, es como digamos que es la mayoría de edad de un depredador cualquiera, de un yautja cualquiera.
Los tres números están muy bien escritos, están sobre todo muy bien dibujados. Y aquí es donde yo, digamos que donde empiezo a cuestionarme. Y a ver, dicho el tema de que hice las prácticas en 20th Century Fox, yo he trabajado en distribución, exhibición y también tengo conocimientos de producción cinematográfica durante más de 2 décadas. De hecho, en realidad conozco más los engranajes el mundo del cine que el del mundo, realmente que el mundo editorial. Eso lo he ido aprendiendo, digamos que más sobre la marcha, frente a que todo lo que es producción, exhibición, distribución y demás, tuve muy buenos maestros. Y yo entiendo que, igual que en todas las áreas, en el mundo en el mundo del cine hay demasiada gente que tiene una opinión que en realidad nadie se la ha pedido y que en realidad no sirve para nada, lo digo así de claro. O sea, hay mucha gente que tiene opiniones que en realidad nadie se las ha pedido y es más, esas opiniones no sirven absolutamente para nada, sirven solamente para empantanar determinadas situaciones. Pero vamos a ver, si el dibujante de una serie como Alien vs Predator es un señor que se llama Phil Norwood, que antes de dibujar esta serie había trabajado en la ILM, que había hecho storyboard de cosas tan chulas como Regreso al Futuro, que le encargó, que James Cameron después lo llamó a él para hacer el story de Terminator 2. Me parece bastante absurdo por parte de un ejecutivo o 35 ejecutivos de una empresa de cine, de una productora de cine, no aprovechar el hecho de que te encuentres con un cómic que es una story. Es verdad. Es más, y que tengas, vamos a ver, y que no seas capaz de llamar a la misma persona que ha dibujado el cómic para que te haga un storyboard y veas la viabilidad del proyecto. Claro. Porque eso es una cosa, en el primer encuentro de cine que hubo en la fundación, cuando oficialmente empezaron lo que se llama diálogos de cine, aunque yo prefiero llamarlo cariñosamente cine para incorregibles, eh, como, a ver, fue sobre Thelma y Luis y otras consideraciones, viendo los extras de la edición especial de Thelma y Luis, Ridley Scott, él personalmente hace los storyboards. Entonces, él dice que muchas veces que él prefiere hacer storyboard a la hora de plantearse si él puede llegar a dirigir y o a producir. Con el storyboard delante te das cuenta de la viabilidad de muchas cosas. Y a mí me resulta, podría decir insultante, ¿no? Lo que me resulta es no saber utilizar los recursos que tiene. Dicho todo esto, no perdamos de vista una cosa. En 1990, cuando se publicó la serie original, las relaciones entre el cine y el cómic eran las que eran. O sea, se habían hecho cosas. De hecho, hubo más relación entre el cine y el cómic en los años 30 y 40 con los seriales cinematográficos, perdón, que después, porque después las adaptaciones son bastante puntuales y muchas de ellas pues pasaron, bueno, y el caso de Batman es una adaptación en televisión que, bueno, bebe directamente del personaje, pero bueno, tiene su estilo, digamos que su propia imagen. Pero en 1990 se habían hecho 4 cosas, se había hecho el Batman de Tim Burton, puntualizo, Batman de Tim Burton, que no el Batman de Bob Kane, ni Bill Finger, que no deja, o sea, sí, vamos a ver, a mí me encanta, pero evidentemente es la visión de Tim Burton sobre el personaje de Batman. Se había hecho Blade, que era un personaje que no conocía a nadie, salvo gente como Patricio o yo, que llevamos en esto muchísimo tiempo, que hemos leído muchísimo, porque La tumba de Drácula tampoco era una colección muy popular. Se había estrenado los X-Men, pero en realidad el Hollywood o los productores, los productores ejecutivos de Hollywood no se habían planteado más allá de las posibilidades que tenía el mundo gráfico. Pero vamos a ver, 10 años después, lo que hicieron en realidad para mí es digamos que es malgastar unos recursos. Pero bueno, dicho todo esto, primero se hicieron esos 3 números y entonces fue cuando Dark decidió publicar la historia. Ya he dicho que Randy Stridle es el guionista, Phil Norwood y Chris Warner, porque Norwood no pudo terminar todos los números porque se tuvo que ir a trabajar para hacer el storyboard de Terminator 2. Warner terminó al final, que lo hizo muy bien. Y las portadas son de Norwood, Dave Norman y Mike Mignola, una de las portadas de la serie. Sí. Para que se hagan una idea,
el primer número de Alien contra Depredador vendió la nada desdeñable cantidad de 500.000 de ejemplares. Que eso no está al alcance de cualquiera, o sea, es 500.000 de ejemplares. De todas maneras, si ponen la siguiente imagen que van a ver es la portada del último número de Dark Horse Present, del número 36, donde se ve el Alien contra el Depredador. Este fue el tercer número, que es directamente, es realmente el prólogo, es cuando ya realmente se habla de Alien contra el Depredador. Ya esta portada dejaba muy a las claras, mi madre, el enfrentamiento es el que es. Pero la mayor virtud es que, a ver, los aliens tienen el recorrido que tienen. Digamos que estéticamente la reina alien, quien la bocetó en su momento fue James Cameron y después se desarrolló posteriormente, tiene mucho encanto a nivel estético, pero bueno, tampoco da más. Los aliens son lo que son. Es una colmena, funcionan como una colmena, como puede funcionar una colmena de abejas, como puede funcionar un hormiguero, pero estéticamente son muy bonitos. Giger hizo ayer, Francisco Pomares hablaba de Giger. Giger hizo un sobresaliente trabajo con el diseño del alien. Pero en el caso de los depredadores, son una raza, vale, antropomórfica, por decirlo de alguna forma, pero los Yautja tienen mucho más que contar y de hecho la gran virtud que tiene la serie de Alien contra Depredador precisamente es esa, es contarnos mucho más sobre esa raza. De hecho, en el Dark Horse Present número 35 se cuenta cómo funcionan ellos. O sea, sin necesidad de... Tú sigues oyendo el diálogo entre los dos pilotos. Como curiosidad diría que uno de los pilotos, el aspecto está basado en James Cameron. Porque Norwood había trabajado haciendo el storyboard de Avis, entonces había tomado notas de dibujos de James Cameron y entonces uno de los pilotos está basado en el aspecto de James Cameron. Pues por un lado aportan esa visión de cómo se comportan, lo territoriales que pueden llegar a ser, cómo entre ellos pelean. Y después tiene lo siguiente que aporta Alien contra Depredador, es algo que desgraciadamente para el cómic se adelantó 20 años, que es una protagonista femenina del siglo XXI en 1990. Yo creo que John Davis, que fue el que compró los derechos para después hacer Alien contra el Depredador y toda la historia, dijo que el problema era poner de acuerdo a los productores de Alien con los productores de Depredador y demás. Vamos a ver si alguien en cualquier disciplina artística, si a alguien le interesa algo, las cosas se acaban solucionando. O sea, yo entiendo que es difícil poner de acuerdo a 5 personas o a 6 personas, pero si la idea es buena, las diferencias se liman en 15 minutos si es necesario, no en 6 horas de reunión. El problema es que en 1990 tú no debías, no es que no podías poder hacerlo, pero no debías hacer una película prácticamente sustentada en un personaje femenino, que es Machiko Noguchi. Una Machiko Noguchi que, porque estas cosas funcionan como funcionan, y porque al señor Peter Briggs no le debía gustar el nombre o no le moló, pues le cambió el nombre a Hiroki Noguchi. Pero lo más divertido de la historia es que lo de Hiroki o sea, Hiroki Noguchi es una mezcla entre Hiroki Shimura, que es un personaje que sale en Alien contra Depredador en el cómic, y Machiko Noguchi. Cosa que yo en realidad nunca acabo de entender muy bien. Piensen que en el guión de Peter Briggs, Machiko aparece en la página 6. O sea, no es de ese personaje. Cosa que, por ejemplo, es cierto que en la película de Paul Anderson aparece el personaje Alexa Lex Booth, aparece bastante pronto. Sí. Pero el cómic define a un personaje femenino muy bien, muy bien, muy bien. O sea, lo que tú acabas sabiendo, perdón que le ponga las cosas en la cámara, pero si tampoco era cuestión de estar escaneando, hay 3 novelas en donde sale Machiko Noguchi. Hay 2 que son versiones noveladas de los cómics, Alien vs Predator, Prey y War, pero Hunter Planet es original. Digamos que esto que te plantea no está planteado, salvo una parte del principio no está planteado en los cómics. Aquí te enteras, por ejemplo, que Machiko ella es japonesa, y ella vive en cierta manera muy condicionada porque su padre cometió seppuku, que si no saben lo que es, eso es un suicidio
el suicidio ritual, que es el suicidio al que se sometían la gente que deshonraba, fundamentalmente los samuráis que deshonraban a su señor. Bueno, Yukiko Mishima se suicidó de esa manera cuando se rebeló contra el gobierno japonés, acusándole de que estaba traicionando. O sea, es una forma de muerte honrosa o deshonrosa. En el caso del padre de Machiko, el padre cometió seppuku por una deshonra. Y eso siempre le ha perseguido. Pero en realidad Machiko es esa mujer que primero está metida 6 meses en su oficina, que prácticamente no sale, que sale porque Hiroki Shimura le dice, mira, sal, porque si no, yo me voy a ir, tú te vas a quedar al frente de la colonia minera, de la colonia del planeta Ryushi, y si no, te van a comer por los pies, literalmente. Y pasa de ser esa persona burócrata, distante, que más tiene unos problemas de relación terribles, porque en la novela además lo comenta, a ser una mujer que acaba peleando con un depredador como si fuera una depredadora más. Dicho todo esto, yo entiendo que en 1990 fuera muy difícil venderle. También digo otra cosa. Creo que la gente lo sabe, pero si no lo digo yo. Ripley iba a ser un hombre, no una mujer. Y quien dijo, denle una oportunidad a Sigourney Weaver fue el mismo señor, perdonen, el mismo señor que convenció a 20th Century Fox de que le diera dinero a George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias, que fue Alan Ladd Jr. Me gustaría pensar que si Alan Ladd hubiese estado en Fox en la época que esto se puso sobre la mesa, Alan Ladd posiblemente, bueno, de hecho Alan Ladd en esa misma época fue el que apoyó, cuando ya estaba en Metro Goldwyn Mayer Patefield, fue el que apoyó Thelma y Luis. Porque Thelma y Luis también fue un guión que se pasó una década dando tumbos por todo Hollywood y nadie le hacía ni caso. Porque estaba protagonizado por 2 mujeres que estaban haciendo lo que hacían 2 hombres. Entonces, yo creo que el problema es que Alan Ladd hubo uno. O sea, hay uno, no hay más. Pero si Alan Ladd hubiese cogido el guión de Peter Briggs o simplemente se hubiese leído el cómic, yo creo que para mí lo que yo, por ejemplo, sigo, otra de las cosas, por eso digo que ni el noveno ni el séptimo arte se pusieron de acuerdo. Yo tampoco no entiendo por qué hay los cambios que puede haber en el guión de Peter Briggs en comparación al de Randy Stradley, cuando el guión lo encargó Mike Richardson, ¿por qué hay? En la historia original, Machiko se enfrenta de una manera y en el guión que hizo Peter Briggs tiene otra forma un tanto más rocambolesca. Forma rocambolesca que no viene a cuento, porque no viene a cuento. Y además hay un elemento que yo creo que fue una de las razones por las cuales la película del 2004 fue muy criticada. La película del 2004, el problema que tiene es que no profundizan los personajes, ni siquiera en el personaje de Alexa Wood. O sea, ella es una mención por encima del padre cuando se da cuenta de que Weyland está enfermo y que no es la mejor persona para meterse en el enredo que se va a meter. Pero en realidad no profundiza ni... O sea, todo es muy precipitado. En realidad el problema de Alien contra Depredador, la película, es que todo es muy precipitado. Estéticamente es una película preciosa. Tiene momentos realmente brillantes. Anderson hay cosas que las hace muy bien. Pero el problema es que a nivel de argumento, todo el argumento que tiene la serie Alien contra Depredador, o sea, toda la evolución que tiene el personaje de Machiko Noguchi, de la gente que le rodea, de los propios colonos de Ryuchi, y sobre todo la evolución de un depredador que el nombre que le pone ella es porque tiene un colmillo roto, o sea, no es por otra cosa. Se llama Broken Tooth, que eso en castellano significa colmillo roto. También se llama Dachante o Yeyinde, que acaba en la enfermería y es quien entiende, pero claro, el problema de Alien contra el Depredador, que por ejemplo en la película, la versión de la pirámide y toda la historia, admitamos que bastante rocambolesca,
En cuanto a, o sea, estéticamente es preciosa, pero es bastante rocambolesca. Sí. En el caso de la serie, de la serie gráfica, no, en el caso de la serie gráfica, es lo que dice Machico. Yo no creo que los depredadores supieran que nosotros estábamos aquí. O sea, ellos llegaron, soltaron los huevos, como habían hecho, ni se sabe las veces, y de repente los humanos están en medio. Y evidentemente los alienígenas son lo que son, y los propios depredadores son cazadores. O sea, no nos engañemos. O sea, en Alien contra Depredador, en la primera película de Depredador y en la segunda hay una secuencia mítica en Predator 2 que se ve al City Hunter, como se le llama al personaje, en lo alto de un edificio, con una columna vertebral y un cráneo. Es un Sí. trofeo, son cazadores. Y Ujú. en realidad los humanos se ven metidos en el enredo, están en medio. Y de una forma o de otra, Colmillo Roto entiende que los humanos no tienen por qué estar pagando el pato de sus, no te voy a decir de sus desmanes, pero en cierta manera a él digamos que a él lo han ayudado y él entiende que tiene que ayudarlos de alguna manera. Esto también es bastante políticamente incorrecto porque está poniendo a los humanos, está poniendo a un depredador por encima de los humanos, porque los humanos, de hecho, los humanos que salen en la serie gráfica, sobre todo el típico ranchero todopoderoso, son un ratito más despreciables. Como dice Ripley en Aliens, ellos no se matan por cuando le dice el Ripley a uno de la compañía, le dice, ellos no se matan por un maldito porcentaje. Eso es una frase tal cual, es tal cual, tal cual de la traducción de la película, de la traducción del guión original en inglés. Y eso yo creo que es la gran diferencia. Y todo esto no deja de ser muy políticamente incorrecto. Y Ujú. después el hecho de que al final, digamos que uno de los personajes, eso, tú acabas sintiendo empatía por un depredador que, no nos engañemos, 30 páginas antes, sus compañeros de cacería se han llevado por delante. Hay una, por decirlo cinematográficamente hablando, hay una secuencia donde un grupo de depredador llega a una casa y matan al perro, al padre y a la madre y el niño escapa por los pelos. El niño sale enchumbado en la sangre de la madre. O sea, esa secuencia, curiosamente, tampoco se ve en la película. O sea, eso es como, digamos, muy realista. Pero es Ujú. que los depredadores son lo que son. Para nosotros, los seres humanos somos piezas de caza, no somos otra cosa. Presas. Mm. Exactamente. Pero, el caso de Broken, de Colmillo Roto, él entiende que somos algo más. Eh, por aquello de que no es cuestión, o sea, por mucho que tenga la memoria que pueda llegar a tener. A ver, estábamos hablando de la estética, de la pirámide que se ve en la otra película. A ver, en la serie gráfica original, cuando dos colonos encuentran una nave destruida, uno le dice al otro, digo, hago la traducción más o menos literal porque me lo he leído, la última vez que me lo leí en inglés, no en castellano. Acabamos de descubrir algo así como el carro de los dioses. El carro de los dioses, o la traducción en inglés sería Chariot of the Gods, es la primera novela de Eric von Däniken, que fue este señor que con sus teorías pseudocientíficas trató de relacionar todo aquello que no teníamos una explicación plausible con el tema de los extraterrestres. Sí. Que a Paul Anderson le encantó. De hecho, la estética de su película está sustentada en von Däniken. Como Prometheus también está bastante, Prometheus de Ridley Scott también está bastante sustentada. Lo que pasa es que en el caso de la serie original gráfica nos quedamos ahí. No hay más mención, no es necesario otra cosa. En cambio, en la película del 2004, la película está en cierta manera sustentada en las teorías de von Däniken. Entonces, digamos que el peso que tiene algo que no deja de ser, que además en el momento que se hizo la película ya las teorías de von Däniken estaban bastante puestas en entredicho. Ujú. Sí, es verdad. En realidad también lo que le pasa a la serie es que utiliza las dos franquicias, pero no tiene quizá la obsesión que puede tener la película en tratar de unificar la empresa Weyland-Yutani, que es la creadora. Pues piensa que Alien contra el Depredador, en teoría está hecha bastante tiempo antes de la primera película de Alien, porque el Alien ya se desarrolla en un futuro.
De esa manera conocemos al creador de la empresa Wayland, que al final es el mismo rostro de Lance Henriksen, del actor que acaba siendo el androide que sale en la película de James Cameron de Aliens, después de Ash en la película de Ridley Scott. La serie gráfica no tiene esa obsesión. La serie gráfica lo que hace es plantear un encuentro entre dos razas alienígenas que se llevan rematadamente mal, evidentemente, por razones obvias. Y en medio de esa guerra hay un grupo de humanos. Y en ese grupo de humanos sobresale una mujer, una japonesa, orgullosa, taciturna, muy bien entrenada, una niña que pasa de ir vestida de una forma a ir con un mono de combate, una pistola, un sable y 9 cargadores de su automática, y a enfrentarse con lo que se tiene que enfrentar. Y además otra de las cosas que la hace muy políticamente correcta es que es capaz de evolucionar y es capaz de darse cuenta de con quién tiene que aliarse. Porque a Machiko la salva un depredador novato que al final acaba sucumbiendo. Y en cambio, cuando ve a Colmillo Roto peleando, se da cuenta de que Colmillo Roto no es lo mismo. O sea, Colmillo Roto acaba con media docena de depredadores, con media docena de alienígenas en 6 movimientos, porque es el depredador perfecto. El séptimo no lo mata porque Machiko lo acribilla, porque Machiko no tiene tiempo de que perder. O sea, Machiko es práctica. Cosa que también la sitúa casi por encima de un hombre cualquiera. Piensen que, bueno, el reparto de Alien, del primer depredador, la sitúa bastante al nivel de Ripley, pero es mucho más decidida que Ripley. Está mucho más segura de sí misma que puede llegar a ser, que puede llegar a estar. Por lo menos la Ripley de Alien. La sitúa, digamos, más en la órbita de la Ripley de Aliens, sin el componente materno. Que Ripley realmente espabila o se lo toma como se lo tiene que tomar porque asume el papel de madre de Newt. El caso de Machiko no, el caso de Machiko asume el papel de directora de la colonia y también como descendiente de una nación de guerreros, como es el caso del Japón, pues, y en cierta manera para limpiar su nombre. Ella quiere limpiar el apellido, Noguchi, y en realidad lo demuestra. Y yo creo que eso es lo que hace que la serie sea tan buena, porque ves una evolución real. Y es lo que a mí me parece inconcebible, que cuando se plantearon hacer una película en el año 2004, el productor John Davis no le hiciera caso a nada de esto. Y bueno, Dark Horse no, en principio tenía congelado el guión de Peter Briggs. Paul Anderson apareció con sus ideas, con sus historias, con la influencia de Daniken, le planteó una serie de cosas, una serie de diseños. Cierto es que Anderson utiliza cosas del cómic, que ahí es donde quiero llegar. Una cosa que a mí me parece realmente inconcebible es determinadas omisiones que hay en el guión de Peter Briggs. A ver, si ponemos la siguiente imagen, la que iría después de la portada de Alien contra de Dark Horse Present, en la siguiente imagen se ve a Colmillo Roto con la doctora Reiva, que es hay dos doctores en Ryuchi. Esta mujer es la que lo ha cuidado, de hecho es la que le ha ayudado a sobrevivir de las heridas que tenía después de enfrentarse con los aliens. Y todo sale, vamos a ver, la enfermería salta por los aires, pero el depredador se queda y la rescata, aunque al final fallezca. Esto la sitúa al depredador muy por encima de lo que haría mucha gente. O sea, es así. O Es sea, así. entendámonos, es así. O sea, le está dando un nivel de humanidad que mucha gente no tiene. Pero es que a partir de este momento es cuando realmente Machiko Noguchi entiende que tiene que pelear junto a él. Él entiende que tiene que pelear junto a ella. Y entre los dos no dejan títere con cabeza, como se dice en nuestro país. Y la serie termina, la siguiente imagen que va ahora, que es la imagen en la que Colmillo Roto, después de enfrentarse con la reina Alien, que eso Anderson también lo copió en su guión de la película, eso sí está copiado, es cuando Colmillo Roto, después de enfrentarse con la reina Alien, está a punto de morir, pero lo que hace es romper un dedo
de el alien, en este caso de la reina, y la marca en la frente, la marca aquí, que es la forma que tienen los depredadores como de pasar a la mayoría de edad. Pero, espera, Eduardo, que no has especificado a quién marca. Colmillo Roto marca Machico. O Exactamente. sea, están los dos peleando, ella lo salva, porque al final la reina se desmanda, la reina lo hiere ya de muerte, pero Machico consigue escapar en una nave y cuando aterrizan después, él se está muriendo, ella lo trata de salvar, pero ya no puede. Y él antes de morirse le deja un regalo que me va a ser muy importante para su vida. Por causas que yo no entiendo, en el guioncito de antes, Peter Briggs omite esa secuencia. Que además, a mí me parece, no sé, es como querer, y además el guión es del año 91, o sea, es como decir, no, 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 o sea, encima ella es la que, encima parece como, o sea, vamos a ver, voy a ver si me expreso bien. No es ser misógeno, pero parece como que no quiere reflejar que entre la persona que llega hasta el final es Machiko Noguchi y el depredador, que además Colmillo Roto es líder de su clan, reconoce que ella es una combatiente a la misma altura que cualquiera de su clan y la marca como tal. Entonces, el problema de el omitir eso, que eso Anderson no rescata, Anderson sí lo hace, Anderson sí a Alexa Wood sí la marcan, por eso el depredador, cuando llega el depredador mayor al final, le da la lanza porque entiende que ella ha peleado al lado de un depredador y ha sobrevivido y merece ser considerada como uno de ellos. Sí. Yo en el guión del 91 se omite, me parece un auténtico disparate. Entiendo además y me congratulo de que Anderson rescatara eso. Una vez que la serie termina, o sea, la serie termina con... llegan los marines, en el guión sí sale, en el guión de Peter Big sale, en el guión de Randy Strateley no sale. La empresa decide cerrar la colonia, pero Machiko se queda. Porque entiende que ella no tiene nada que hacer en la Tierra. Y se queda, entre otras muchas cosas, porque tiene curiosidad en saber cuando vuelvan los depredadores qué va a pasar. Y efectivamente, 2 años después, en el epílogo que se publicó en Dark Horse Comics, y que después publicó la revista Simo, como dije antes, se publicó en 1991. Además, se publicó en el Dark Horse Present del 15 aniversario, en blanco y negro, tal y como lo publicó Simo en su momento. Sí. Ella está en el planeta y escucha que los depredadores han llegado. Eh, Tiene un gesto muy significativo, que es cortarse una coleta larga que lleva, se viste, lo sigue, porque ahora sabe cuál es su modus operandi, deja que empiece la cacería, y a mitad de la cacería, cuando un alienígena, un depredador está a punto de tener un serio problema contra un alien, ella le vuela la cabeza y se les presenta adelante. Entonces, ahora es la siguiente imagen que vendría ahora, que es cuando ella se pone delante con la marca y le dice, vamos a ver si el regalo que me hizo Colmillo Roto me sirve de algo, y en vez de acabar como un trofeo, tengo la oportunidad de... A mí me parece un final tan bueno, tan bueno, tan bueno, que para empezar, quitarlo el guión del 91, quitar esto del guión del 91 me parece un sacrilegio total, pero es que ya con leerte el epílogo, igual que yo antes no dije que si ahora se rodara Depredador 2, yo haría un prólogo con el Rafael, con la historia de la pistola de Rafael Adolfini, para que tú entendieras realmente de dónde salió esa pistola. Con leerte el epílogo de Alien contra Depredador, ya tienes idea de lo buena que es la historia. Claro. Y aparte, la imagen final de ella, que se ve solamente en la página que espero que estén viendo, se ve solamente un trocito de la cabeza, y ella con una espada que no es una espada per se, es una de las cuchillas que llevan, los depredadores llevan 2 cuchillas aquí, grandes, y ella se quedó con una de ellas, y con la pistola, y por detrás se ve a los depredadores peleándose con los aliens. Eso es fantástico.
sea, y además es algo totalmente cinematográfico. O sea, si tú entiendes un poco de planificación, es un plano, un plano, contraplano, otro plano, y después el plano general en donde tú ves los depredadores peleándose detrás y tú ves a la protagonista delante con cara de, "Jeje, ahora me toca a mí y me voy a pelear contra un depredador". O sea, me parece, contra un alien, me parece fantástico. O sea, Sí. es que toda la historia está tan bien planteada a nivel de desarrollo, porque, por ejemplo, la segunda miniserie Alien vs Predator War es un cómic, en el sentido claro de la palabra, está pensada como un cómic y demás, pero es que Alien contra Depredador, la primera serie, es un storyboard al que se le quitan las, a ver, en los stories, eh, si ves a una determinada imagen, por ejemplo, en la imagen que pueden tener ahora, pues siempre hay una indicación donde tiene que ir la cámara. Por ejemplo, las 3 viñetas de arriba, pues te pone una flecha para que tú pongas la cámara aquí, aquí o aquí, para que el director de fotografía, porque el story no deja de ser una indicación fundamentalmente para el director de fotografía dónde poner la cámara. Y también para que el director sepa cómo planificar el plano, la escena o la secuencia. Pero en el caso de esta serie es que está todo tan bien hecho que sin necesidad de poner esas líneas, tú ya te puedes imaginar exactamente por dónde iría la cámara. Y esto no lo supieron aprovechar. A ver, las dos siguientes imágenes que se van a poner ahora, o sea, las dos son un encargo que yo le he hecho a dos dibujantes, a Pedro Sillero y a Carles Esquembre, que son dos revisiones de la imagen final. La primera es tal cual, me refiero Pedro Sillero hace unas caricaturas fantásticas, de hecho su labor es la de caricaturista, y yo encargué esta imagen porque me encantó su trabajo, y la siguiente imagen es la visión de esta misma viñeta final hecha por Carles Esquembre, que es el dibujante de la Brigada Lincoln, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces, con estos mimbres, y ya lo hemos ido desgranando a lo largo de toda esta conferencia, lo que no se entiende es cómo la película, digamos que el proyecto se quedó estancado, tuvieron que pasar 12 años, eh, ver que no se iba a seguir con, por ejemplo, haciendo un Depredador 3, porque Depredador 3 hay media docena de guiones, Robert Rodríguez escribió uno, llegó a haber un proyecto donde un depredador acudía a Nueva York en medio de una nevada y perseguía al personaje de Arnold Schwarzenegger porque se supone que quería vengarse de la muerte del depredador que muere en la primera película. Uh-huh. Hay otro guión bastante curioso de un científico que se acaba contagiando, entre comillas, del gen de un depredador y es medio depredador, medio humano, pero en realidad Depredador 3 nunca se hizo Predators, pero Depredador 3 como tal nunca se hizo. Y también, digamos que entre medias circulaba la idea de hacer Alien vs Predator, pero como que nadie se decidía. Cuando al final Paul Anderson le presenta a John Davis, que en ese momento era el productor que tenía los derechos, para hacer Alien contra Depredador, lo que le presenta no tiene absolutamente nada que ver. Y por mucho que el personaje, y después, y eso es cierto, el momento en donde Alien contra Depredador, la película del 2004, gana muchísimo, es cuando Alexa Wood se une con el depredador. Es la parte que todo el mundo recuerda. O sea, la pirámide en la Antártida, muy bien. Uh-huh. Esa secuencia absolutamente preciosa y absolutamente eh, magistral en cuanto a los 3 depredadores encima de la pirámide azteca y 1 millar de alienígenas a por ellos, es, es absolutamente preciosa. Pero en realidad, y además es una secuencia que dura muy poco, pero en realidad tú te acuerdas de cuando Alexa empala a un alienígena, como el depredador dice, anda, se queda con cara de, pues tú tienes agallas, y le hace un escudo con la cabeza de lo que sería esta parte de aquí El del cráneo cráneo de un del... Sí. alienígena, y con la cola le hace una lanza y se van a pelear. Y después, bueno, escapan, se enfrentan con la reina alien y al final la reina alien mata al depredador, pero la raza llega a recoger el cadáver y entonces es cuando el Predator mayor, el del Predator, le entrega la lanza, igual que hace
el depredador en el cómic de 1718. Pero es que el resto, tú no acabas conociendo prácticamente a los personajes. El periodo de incubación es mínimo y todo el rompecabezas interior de la pirámide está muy bien. Pero es que tampoco tienes ni siquiera tiempo, o sea, no tienes casi ni siquiera tiempo de ver el diseño de producción, que es maravilloso en cuanto a las columnas. Yo es que, a ver, la tengo aquí. Pasa que no la he sacado porque es bastante grande, pero bueno, esta columna que es muy curioso ver cómo se entremezclan el esquema de una columna azteca con el Faceburger, o sea, con la araña que mete los embriones dentro de la persona. O sea, el diseño de producción es realmente brillante, pero todo es tan rápido que tú realmente no tienes prácticamente tiempo de verlo. O sea, Anderson mete a Von Daniken, mete también cosas de Lovecraft con la montaña, la montaña de la locura. Sí. Pero tú en realidad no tienes tiempo de disfrutarlo. Cierto es que hoy día, con todo el cambio que ha habido, Alien vs Predator se merece una miniserie en una plataforma. O sea, se merece pues 5 episodios, 6 episodios de 1 hora, hora y media, donde tú, por ejemplo, puedas disfrutar de todas estas cosas. Yo entiendo que el guión de Peter Briggs, esto podría durar bueno, 2 horas y... Bueno, si haces una película de 2 horas y media, tendrías que omitir cosas, pero podría salir ganando bastante. Porque con 2 horas y media tienes hora y media para contar realmente lo que está pasando y después tienes 45 o 50 minutos para contar lo que sería el enfrentamiento entre Machiko Noguchi y Colmillo Roto contra los alienígenas. Pero sea como fuere, yo solamente puedo teorizar, pero a mí me da que, a ver, Dark Horse evidentemente tampoco estaba en disposición. Dark Horse tampoco podía protestar más allá de porque los derechos no son suyos. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. En el mundo del cine, como en muchas otras áreas, hay demasiada gente con opiniones que no interesan a nadie, ni siquiera a ellos mismos, pero no se callan diciéndola. Y en realidad, en 1990, a principios de este siglo, y miren que Lara Croft no nació el año pasado, pero una película donde la responsabilidad la lleva un personaje femenino, digamos que no era... a ver, Depredador 2, independientemente de que Arnold no esté, siendo una película bastante más consensuada, más compensada de lo que la gente piensa, fue un fracaso de taquilla. Entonces, hacer una película donde la protagonista principal y la superviviente, entre comillas, es una mujer, y la mujer al final, porque lo que no se cuenta en esta historia, que sí lo cuenta el guión de Peter Briggs, es que es la incongruencia. El guión de Peter Briggs pone que los alienígenas llegan y la invitan a ella a subirse a la nave con ellos. Perdón, un depredador no invita a nadie a subir si no tiene una prueba fehaciente de que se lo merece. Claro. O sea, ella se va, ella termina formando parte del clan precisamente porque el Colmillo Roto la marca. O sea, Colmillo Roto digamos que ella es muy simpático porque ella se acaba llamando en el clan Datoudi, que significa pequeño cuchillo. Porque claro, Pequeño cuchillo, sí. los depredadores son todos unos monstruos de 2,5 metros y ella es una cosa encima japonesa chiquitita. Sí, es verdad, o sea, encima el personaje está cogido, no, la típica, no, ella es la típica japonesa resolutiva, pero pequeñita. Y en cambio, Colmillo Roto, tú ves la comparación, Colmillo Roto, bueno, incluso, no sé si lo verán, pero bueno, incluso las figuras que se sacaron en su momento, el muñeco de Depredador le saca como 8 o 10 centímetros de diferencia al muñeco de Machiko Noguchi. Pero en realidad él la marca porque entiende que ella tiene derecho a... Ella es lo que hace. Yo creo que lo mejor que tiene el guión de Randy Stradlett es que el depredador le enseña, el depredador acaba entendiendo que Machiko es un outsider, que no encaja ni siquiera con su propia raza, aunque al final Machiko vuelve otra vez con los seres humanos porque es muy difícil formar parte de una raza de depredadores, porque entre ellos, en realidad, para ellos es difícil, para un humano todavía lo es más. Pero él le enseña, él entiende, o él siente empatía por ella, entiende que Machiko es un outsider y le da una opción. La marca
y cuando llegan los depredadores la ven y dicen, vale. Y evidentemente tú entiendes que después de la cacería dicen, oye, esta niña vale, que se venga con nosotros. Siempre es una secundaria, entre comillas, pero tiene en Alien vs Predator War tiene su propia habitación, se pelea, y de hecho, y en la tercera serie limitada, que es la última, que es la última imagen que voy a poner, en esta serie limitada, que es la última serie en la que aparece Machiko Noguchi, después de, es donde hay se comentan varias cosas, que hay una suerte de guerra civil entre distintos clanes de depredadores. Otra vez hay una guerra entre humanos con los depredadores y alienígenas entre medias. A Machiko la sacan del retiro, entre comillas, muy a regañadientes. Ella evidentemente acaba defendiendo, aunque acaba luchando junto con los depredadores, acaba siendo humana. Y el depredador Elder, el que sobrevive, la marca otra vez para quitarle el sello. Eso que se ven ahí ya no tiene esa especie de rayito, sino como que tú ya no puedes volver a formar parte de nuestro clan. Pero la realidad es que Colmillo Roto le da esa opción. Y yo creo que eso es la parte al final que hace que Alien contra Depredador fuera una serie, bajo mi punto de vista, muy políticamente incorrecta y sobre todo que demuestra, desgraciadamente, en el año 2021, y ejemplos los estamos teniendo, que a día de hoy todavía el séptimo y el noveno arte siguen sin entenderse. Sí. Porque yo entiendo que tú tienes que hacer ajustes, porque es necesario. Yo entiendo cómo funciona el lenguaje secuencial y cómo funciona el lenguaje cinematográfico. A ver, aparte de ser responsable del área de cine de la Fundación, soy profesor de lenguaje cinematográfico, de teoría del lenguaje cinematográfico. Yo entiendo cuál es el ABC, entiendo en qué se diferencia un plano de una escena de una secuencia. Y entiendo cuál es la forma de puntuación y entiendo que hay cosas que tú estás trabajando en 2 dimensiones, estás trabajando después en 3 dimensiones. Cada lenguaje tiene su abecedario, sus signos de puntuación. Lo que no entiendo es que te den una serie hecha por un señor que entiende las diferencias entre cine y cómic, en este caso entre el cómic y el cine, que te den una buena historia, que te den unos buenos personajes, que te los desarrollen y que te den algo que realmente no se había visto nunca, que es, anda, una humana peleando con una raza de gente. Además, tú le imaginas que tienes depredadores. El alienígena que llega a la Tierra, y hay 42 series publicadas por Dark Horse, o sea que tienen ejemplos de sobra, a cazar lo que se le ponga por delante, humanos o lo que quiera. Y resulta que un depredador entiende no solo que la humana en cuestión merece la pena, sino le da digamos que la tarjeta de entrada para formar parte de un clan de depredadores. Te dan una idea tremendamente original, tremendamente válida y que funciona, porque en realidad, ya lo he dicho antes, en la película, cuando Alexa Wood se une al depredador, funciona, y eso que Alexa Wood no es Machiko Noguchi, y tú lo que haces es aparcarle esa idea, desvirtuarla en el primer guión cinematográfico que haces, porque en cierta manera desvirtúan bastante a Machiko Noguchi, no mucho, pero sí en determinadas cosas, y 12 años después de que la serie original, 14 años después de que la serie se publique, siendo una de las series que más éxito ha tenido en todo lo que son las 2 franquicias de Alien contra Depredador, mientras estas han formado parte de Dark Horse, porque ahora forman parte del sello Disney, resulta que te sacas una historia estéticamente muy bonita, que tiene momentos muy brillantes, pero que en realidad es la versión es como dije antes, es el Batman de Tim Burton y el Alien contra Depredador de Paul Anderson, pero no es el Alien contra Depredador que originalmente presentó Dark Horse, que todo el mundo, todos nos quedamos encandilados. Y a ver, digamos que a las pruebas me remito. Dark Horse ha sacado 3 versiones de la serie original y lo último que ha sacado ha sido esto. Fíjese el tamaño del tomo en cuestión. El tomo tiene hasta los cantos de las páginas en dorado. Es tapa dura. O sea, imagínense si la serie tiene impronta dentro de lo que es la mitología de Alien contra Depredador. Dark Horse no ha sacado tomos de estos para cualquier cosa. Dark Horse sacó un tomo recopilando las 2 primeras series de Alien, las que se publicaron en 1988, justo a raíz de la serie de Cameron, de la película de Cameron. Pero fíjense el reconocimiento que se le sigue dando a una serie como esta y la calidad que tiene la publicación. Porque sigue siendo de su género posiblemente de lo mejor que se haya hecho nunca. Y yo no entiendo, y seguiré sin entender, por mucho que ahora venga un señor, digo, y he trabajado en 20th Century Fox y tuve la oportunidad de hablar vía telefónica o en persona cuando acudieron a las oficinas a Madrid
de hablar con gente de Fox, por mucho que me lo expliques, por mucho que me digas que los dos lenguajes son distintos y que los requerimientos son distintos, vamos a ver, tú haces un cómic o haces una película porque piensas que tienes una buena idea, esa idea le va a gustar a alguien para que o se gaste el dinero en comprarse el cómic o pague una entrada. O sea, después está esta persona que tiene mucho dinero y que hace una película independiente para que la vean medio docena de personas y se quedan contentos. Pero en realidad no está, porque es así, pero no estamos hablando de eso. Y además, sobre todo una empresa como Fox, porque yo entiendo que hay otras empresas que, bueno, tienen sus más y sus menos, pero Fox, yo siempre la he llamado la empresa de las causas perdidas, sin ir más lejos. Producir la Guerra de las Galaxias era un fracaso sonado y no lo fue. Alien, 3/4 de lo mismo. Y todo lo que hicieron después, lo mismo. O sea, por mucho que McTiernan que hiciera un trabajo maravilloso con el primer depredador, pero tampoco es que tú dijeras sobre la mesa y dices, anda, ¿y esto qué van a hacer estos tipos ahora? Un depredador, un alienígena extraño, con una cara extrañísima, peleándose en medio de la jungla. ¿A quién le interesa eso? O sea, vamos a ver, el lenguaje que se utiliza es eso. O sea, tengo un guión, lo leo, esto aquí, yo te lo digo porque he tratado con productores y la frase es, yo me leo un guión y si me interesa, vale, pero si me interesa, digo, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, si encima el guión ya lo tienes dibujado, porque el guión de Peter Briggs, tú tienes que imaginártelo, hombre, es mucho más fácil porque tienes el cómic. Pero es que tú quitas el guión de Peter Briggs, pones los números delante de Alien contra Depredador y ya tienes el guión hecho. O sea, ya te puedes hacer una imagen de lo que va a pasar. Del planeta, de la colonia, de los personajes principales, de los depredadores, de su forma de entender la vida, de cómo se comportan. Ya sabemos que los alienígenas son lo que son, tampoco es que vayan a añadir muchas cosas y cómo se pelean, cómo se no pelean y la evolución de los personajes. Ya está. Entonces te dan eso. Yo es que a mí yo la pregunta que me hago, porque dicen, no, es que Anderson se leyó todo, pero yo la pregunta que siempre me ha quedado en el tintero, que nadie me lo va a responder, desgraciadamente, es, ¿algún productor ejecutivo de Alien o de Depredador, en este caso los productores ejecutivos de Alien y el productor ejecutivo de Depredador, que en este caso era John Davis, se leyeron el cómic original? Porque yo con ese cómic lo que hubiese dicho es, hay que rodar esto. O sea, y además lo que hubiese hecho es llamar a Randy Stradler para qué, porque el guión no es un guión literario. Vamos a ver cómo adaptamos esto. De qué es lo que podemos quitar, porque evidentemente también es una cuestión de presupuesto, hay muchas consideraciones, o sea, de hecho también una de las razones por las cuales muchos de los proyectos que hablé antes de Depredador no se pudieron hacer era que eran muy caros de hacer. Hoy día es distinto, pero en ese momento no dejaban de ser películas de muy bajo presupuesto, si lo comparas con los 200 millones que nos gastamos ahora en muchas películas. Pero yo te digo, no entiendo por qué no se pusieron en contacto, no entiendo por qué no se sentaron, no entiendo por qué no llamaron a Phil Norwood. Son cosas, es una serie de sinsentidos que al final desembocaron en que no es que la película de Paul Anderson sea un horror, como mucha gente dice, pero yo soy de los que no me gusta poner el agravio comparativo por delante de nada. Pero tú cuando te lees, yo es que la serie, bueno, yo me he leído ahora para esta conferencia, me he leído la serie 2 veces. He visto la película, las 2 versiones de la película, he visto Predator 2 veces, Predator 2, me he leído el cómic en castellano una vez, 2 veces en inglés, me he leído el guión, he hecho todos los deberes que he podido, aparte de las notas que tengo en el ordenador que tengo aquí enfrente, aparte de verlos a ustedes, y a mí yo sigo sin entenderlo. Y el tema es que... Y creo que vas a seguir mucho más tiempo sin Sí, entenderlo no, porque es evidente que no se leyeron el cómic o que no les interesó. no, y en realidad, para desgracia suya, la taquilla le dio con la puerta en las narices. O sea, Se Depredador, o notó sea, en taquilla también. Alien contra Depredador no fue un fracaso, costó entre 60 y 65 millones y recaudó 170, pero vamos a ver, no es la película que ellos esperaban. Fue Yo mucho mejor. te estoy interrumpiendo un poquito porque, bueno, me gustaría, antes de que finalizara la charla o la conferencia, tenemos algunos oyentes o videntes Sí, que nos han mandado opiniones, que nos han hecho preguntas y me gustaría hacértela antes de que 5 minutos, finalicemos. exactamente, que es lo que tengo. Exactamente, por eso vamos a dejar, yo creo Si no, ya, que la conferencia nos ha servido para entender todo el planteamiento que tú haces y es cierto, de que teniendo una gran serie de cómics no se aprovechó para hacer lo que podría haber sido una gran película,
No es que la película sea para tirarla directamente a la basura, No, no, pero es pero lo que tú dices, ¿no? O sea, había una diferencia y no se aprovechó. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, pasando a los comentarios y a las preguntas que nos hace el público, Alberto Montilla Pérez, desde un principio, creo que compartía tu opinión sobre que las opiniones de muchos productores por poner un dinero para realizar o para contribuir a una producción cinematográfica imponen ideas que muchas veces no van en relación con el producto y que eso hace mucho daño, con lo cual, de alguna manera, esas opiniones también terminan importando. Y bueno, que el Batman de Tim Burton le gustó mucho al público y bueno, que para él, pues el hecho de que la gente arrancara los carteles promocionales del cine daba buena medida de lo que llega a ser el gusto del público, ¿no? sí, Que te veo ya que está ahí un poco. sí, bueno, es lo que hay. Rubén Esteban pues interviene y tal y dice que le encanta oír las charlas que hace, o sea, te lanzo este bonito piropo de parte Gracias. de Rubén Esteban. Alberto Montilla nos sigue comentando pues un poco de que, según su opinión, el problema de las películas que están basadas en cómics es que no se usan o se usan los mismos códigos del cómic en el cine cuando el cine usa códigos diferentes. Yo creo que es un poco lo que tú has estado Y desarrollando que se tendrían que sentar, o sea, durante la tendrían que charla. sentarse y Sí. llegar a puntos en común, cosa que yo cada vez tengo más la sensación de que no se sientan todo lo que debieran. Pero bueno, esa ya es una opinión personal. Y lo único que plantea, bueno, que a lo mejor ya más adelante se dieron cuenta y empezaron a adaptar series de superhéroes, pero bueno, que yo creo que se han adaptado muchas más temáticas de cómics y que bueno, con dispares resultados, pero que bueno, que tampoco nos vamos a centrar solo en lo que es el cómic de superhéroes, porque creo que ha habido muchas más temáticas que Sí. se podrían rescatar. Y por último, José Cebrián Jiménez nos comenta sobre la miniserie de Alien versus Predator, que lo podría ver en una plataforma, lo que tú comentabas, ¿no? De que se hiciera una serie. Entonces lo vería en una plataforma, pero que en una plataforma como Disney Plus, pues, con escenas tan violentas, lo ve bastante más Sí, complicado. es bastante No más sé cómo difícil. lo verás No, tú no. en ese sentido. Yo tengo claro que si eso se hace, le van a tener que meter tijera a determinadas cosas. Pero en esencia, sí, en esencia puedes quitar cosas, pero en realidad lo bueno que tiene la serie original es que hay cosas que las quitas y tampoco pasa nada. O sea, Uh -huh. tú puedes quitar el momento en lo que dije antes de la familia masacrada por el depredador y poner solamente el momento, la secuencia en la que llega el niño con una moto, una de las motos que el diseño lo hizo Phil Norwood, que es fantástico, ensangrentado y ya con eso tienes. O sea, esa elipsis la puedes hacer perfectamente. O sea, tú hay cosas que las puedes quitar. Pero en Claro. realidad, porque la materia prima es muy buena. O sea, lo bueno que tiene, yo creo que, y con esto ya termino, la mayor virtud que tiene el guión original de Alien contra el Depredador es que la materia prima está tan bien que las elipsis que puedas hacer, los cambios que puedas llegar a hacer sin necesidad de tergiversar demasiado, la historia no se va a resentir. Siempre y cuando la idea original, que es esa guerra entre dos razas alienígenas y los seres humanos en medio, y cómo al final una raza alienígena se une con la raza humana, o sea, cómo una alienígena se une con un humano, en este caso una humana, para pelear, yo creo Uh que ya -huh. tienes hay determinadas cosas perfectamente obviables o que se pueden plantear de otra manera sin necesidad de... O sea, es verdad, el cine tiene recursos, igual que el cómic, pero lo que no puedes hacer es eso, quitar de un guión cinematográfico que ella se sube a una nave alienígena porque vale, y eso no cuela, porque en realidad por eso, eso me parece una incongruencia absoluta, Sí. o después todo lo demás, o sea, el hecho de eso, sacar una mitología que es muy bonita, pero que en realidad, además yo sinceramente tampoco me imagino a los depredadores construyendo pirámides. Está claro. Vamos a ser claros. O sea, quizá otra raza alienígena, vale, pero depredadores no. Depredadores son cazadores. Es un clan de cazadores. Viven por y para eso. Bueno, Y pero a lo mejor algún tipo de civilización hay detrás de sí, todo, ¿no? Porque eh, las naves que manejan, todo el sí, armamento, la tecnología, es evidente vale, que ahí pero detrás hay algo, ¿no?
De eso a lo de la construcción de la pirámide, Patricio, y ya con esto lo dejamos, que llevamos 1 hora y Sí, yo cuarto, creo ya que está sí. bien. Yo creo que hay una diferencia bastante grande. Dicho todo esto, gracias por este rato, gracias a No, ti, por favor. agradecerte a ti esta buena charla Siento que nos ha el terminar, dado. he terminado, pero estoy un poco congestionado. No, no, ya Y lo entendemos. por favor, léanse la serie original. Ahora que en Sí, España Norma Editorial ha publicado una nueva versión más sí. completa, ahora que tienen la oportunidad, si no la han leído, por favor, léansela porque no se van a sentir para nada defraudados. Y a lo mejor, quién sabe, Disney es una compañía de, no te voy a decir de sinsentido, pero sí de posturas encontradas. A lo mejor resulta que mañana por la mañana vemos una miniserie de Alien contra Depredador. O sea, tú sabes que Oh, bueno, vamos a ver. Esperemos. ¿De acuerdo? Oye, Eduardo, muchas gracias y nada, despedirte y a todos los que nos están viendo, pues recordarles que el tercer Congreso Internacional de la Fundación Cinemascomic, Visiones y Revisiones sigue mañana y el próximo jueves. Un abrazo, Eduardo, Igualmente. y Cuídense. oye, yo por lo menos voy a aceptar tu recomendación de releer la serie Alien versus Predator. Me alegro mucho. Pues nada, muchas gracias y sigan disfrutando del Congreso. A ti, hasta luego. Hasta luego.